Capítulo 11. Una mente dubitativa e incrédula. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, versículo 31. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Marcos 6, versículo 6. Por lo regular hablamos acerca de la duda y la incredulidad al mismo tiempo, como si fueran una sola y misma cosa. En realidad, aunque pueden estar conectadas, son dos cosas muy diferentes. El Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament Words define en parte el verbo dudar como situarse en una posición dual, que implica incertidumbre en cuanto a qué camino tomar. Se dice de los creyentes cuya fe es poca, estar ansioso por causa de un estado mental distraído, de vacilar entre la esperanza y el temor. El mismo diccionario observa que una de las dos palabras griegas que se traducen como incredulidad siempre se traduce como desobediencia en la RB, la versión revisada de la traducción King James. Cuando miramos entonces a estos dos poderosos instrumentos del enemigo, vemos que la duda hace que una persona vacile entre dos opiniones, mientras que la incredulidad conduce a la desobediencia. Pienso que será útil ser capaz de reconocer exactamente con qué está tratando de atacarnos el diablo. ¿Estamos lidiando con la duda o con la incredulidad? La duda. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Primera de Reyes 18, versículo 21. Yo escuché una historia que arrojará luz sobre la duda. Había un hombre que estaba enfermo y que estaba confesando la palabra con respecto a su cuerpo, citando escrituras de sanidad y creyendo que su sanidad se manifestaría. Mientras hacía esto, intermitentemente lo atacaban pensamientos de duda. Después que había pasado muy mal rato y estaba empezando a desalentarse, Dios abrió sus ojos al espíritu del mundo. Esto es lo que vio. Un demonio le decía mentiras, afirmándole que no se sanaría y que confesar la palabra no daría resultado. Pero también vio que cada vez que él confesaba la palabra, de su boca salía una luz como una espada, y el espíritu maligno se acobardaba y caía hacia atrás. Mientras Dios le mostraba esta visión, el hombre comprendió por qué era tan importante mantenerse diciendo la palabra. Vio que él sí tenía fe, que era por lo que el espíritu maligno lo atacaba con dudas. La duda no es algo que Dios pone en nosotros. La Biblia dice que Dios da a cada hombre una medida de fe. Romanos 12, versículo 3. Dios ha puesto fe en nuestro corazón, pero el diablo trata de negar nuestra fe atacándonos con la duda. La duda viene en forma de pensamientos que están opuestos a la Escritura. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios. Si conocemos la palabra, podemos darnos cuenta de cuándo el diablo nos está mintiendo. Ten por seguro que Él nos miente para robarnos lo que Jesús compró para nosotros mediante su muerte y resurrección. La duda y la incredulidad. Porque contra toda humana razón, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así, de innumerable, será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló la suma impotencia de su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años,
y cuando consideró la esterilidad de la matriz mortecina de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó, dudando, con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Romanos 4, versículos del 18 al 21. Cuando estoy en una batalla, sabiendo lo que Dios ha prometido, y no obstante, siendo atacada con dudas e incredulidad, me gusta leer o meditar en este pasaje. Abraham había recibido una promesa de Dios, de que él le haría tener un heredero de su propio cuerpo. Muchos años habían pasado y todavía no había nacido un hijo de la relación entre Abraham y Sara. Abraham todavía se mantenía en fe, creyendo que lo que Dios había dicho sucedería. Mientras se sostenía, lo atacaban pensamientos de duda, y el espíritu de incredulidad lo presionaba para que desobedeciera a Dios. La desobediencia en una situación como esta puede ser simplemente darse por vencido cuando Dios nos estimula a seguir adelante. La desobediencia es hacer caso omiso de la voz del Señor, o cualesquiera cosas que Dios nos esté diciendo personalmente, no solo transgredir los 10 mandamientos. Abraham continuaba firme, seguía alabando y dando gloria a Dios. La Biblia afirma que en tanto lo hacía, se fortalecía en fe. ¿Ves? Cuando Dios nos dice algo o nos pide que hagamos algo, la fe para creerlo o hacerlo viene con la palabra de Dios. Sería ridículo de parte de Dios esperar que hagamos algo y no darnos la capacidad para creer que podemos hacerlo. Satanás sabe cuán peligrosos seremos con un corazón lleno de fe, así que nos ataca con duda e incredulidad. No se trata de que no tengamos fe, sino de que Satanás está tratando de destruir nuestra fe con mentiras. Déjame ponerte un ejemplo. Se trata de la época en que recibí mi llamado al ministerio. Era una mañana común y corriente como otra cualquiera, excepto que el Espíritu Santo me había llenado 3 semanas antes. Acababa de escuchar mi primera grabación de enseñanza, que en ese momento era en cinta magnetofónica. Era un mensaje titulado Pasa por encima hacia el otro lado. Me sentía exaltada y asombrada de que alguien pudiera enseñar durante toda una hora de un solo versículo y que toda su enseñanza fuera interesante. Estaba tendiendo mi cama cuando de repente sentí un intenso deseo muy dentro de mí de enseñar la palabra de Dios. Entonces la voz del Señor me dijo, «Irás por todas partes predicando mi palabra, y tendrás un gran ministerio de enseñanza por casetes». No escuché una voz audible, pero una en mi corazón, que me permitió creer que yo podía hacer lo que Dios me estaba mostrando. No habría habido ninguna razón natural para que yo creyera que Dios me había hablado en realidad, o que yo pudiera o llegara a hacer lo que pensé que acababa de oír. Tenía muchos problemas dentro de mí. Yo no hubiera parecido material ministerial, pero Dios escoge lo débil y lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio y lo fuerte. Primera de Corintios 1, versículo 27. Él mira al corazón del hombre y no a la apariencia exterior. Primera de Samuel 16, versículo 7. Si el corazón es recto, Dios puede cambiar la apariencia. Aunque nada en lo natural indicaba que yo debía creer, cuando el deseo me sobrevino,
Yo estaba llena de fe en que yo podría hacer lo que el Señor deseaba que hiciera. Cuando Dios llama, nos da el deseo, la fe y la capacidad para hacer la obra. Pero también quiero contarle que durante los años que pasé entrenándome y aguardando, el diablo me atacaba regularmente con duda e incredulidad. Dios pone sueños y visiones en los corazones de su pueblo. Empiezan como semillitas, tal como una mujer tiene una semilla plantada en su matriz cuando queda embarazada. Así podemos decir que nos embarazamos de las cosas que Dios habla y promete. Durante el embarazo, Satanás se esfuerza duro para tratar de que abortemos nuestros sueños. Una de las herramientas que usa es la duda. La otra es la incredulidad. Ambas trabajan contra la mente. La fe es un producto del espíritu. Es una fuerza espiritual. El enemigo no quiere que tú y yo pongamos nuestra mente de acuerdo con nuestro espíritu. Él sabe que si Dios pone fe en nosotros para hacer una cosa, y somos optimistas y perseveramos en creer que realmente podemos hacerlo, le haremos un daño considerable a su reino. Sigue andando sobre el agua. Pero la barca estaba ya a muchos estadios. Un estadio es 1/8 de milla, de tierra, y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 a.m., Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Respondiéndole Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó diciendo: «Señor, sálvame de la muerte». Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Mateo 14, versículos del 24 al 32. Subrayé el último versículo porque quiero llamar tu atención al programa del enemigo esbozado en este pasaje. Pedro bajó de la barca, obedeciendo la orden de Jesús para hacer algo que él nunca había hecho antes. De hecho, nadie nunca lo había hecho excepto Jesús. Eso requirió fe. Pedro cometió un error. Dedicó mucho tiempo a observar la tormenta. Se asustó. La duda y la incredulidad lo abrumaron y comenzó a hundirse. Clamó a Jesús para que lo salvara y él lo hizo. Pero observa que la tormenta cesó en cuanto Pedro regresó a la barca. ¿Recuerdas en Romanos 4, versículos del 18 al 21, donde Abraham no vaciló cuando consideró sus condiciones imposibles? Abraham conocía sus condiciones, pero a diferencia de Pedro, sus circunstancias no parecían impedir su fe. Probablemente no pensara en ellas o hablara de ellas todo el tiempo. Mantenía su mente y conversación en Dios. Tú y yo podemos estar conscientes de nuestras situaciones y, no obstante, mantener a propósito nuestra mente en algo que nos edifique a nosotros y nuestra fe. Es por eso que Abraham se mantenía ocupado dándole alabanza y gloria a Dios.
Lo glorificamos cuando seguimos haciendo lo que sabemos está bien, aun en circunstancias adversas. Efesios 6, versículo 14, nos enseña que en un momento de guerra espiritual tenemos que ceñirnos el cinto de la verdad. Cuando la tormenta llega a tu vida, clava los talones, endurece tu rostro como una piedra y toma la determinación de permanecer fuera de la barca. Podemos decir, sal y quédate allí. Muy a menudo, la tormenta cesa en cuanto te das por vencido y retrocedes a lo que tú crees es un lugar seguro. El diablo provoca tormentas en tu vida para intimidarte. Durante una tormenta, recuerda que la mente es el campo de batalla. No tomes decisiones basadas en tus pensamientos o sentimientos, sino comprueba primero con tu espíritu. Cuando lo hagas, encontrarás la misma visión que estaba allí al principio. No se permiten vacilaciones. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, sin vacilar, sin titubear. Porque el que duda, vacila, titubea, es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna que pida del Señor. Santiago 1, versículos del 5 al 7. Escuché a un pastor contar una historia sobre cuán confundido se sintió cuando trató de decidir lo que haría después de graduarse de la escuela bíblica. Dios había puesto en su corazón un fuerte impulso de regresar a San Luis, Missouri, después de graduarse, e iniciar una iglesia local, lo cual él planeaba hacer. Sin embargo, cuando llegó el momento de ir, tenía aproximadamente $50 en el bolsillo, una esposa, un hijo y otro en camino. Era obvio que su situación no era muy buena. Cuando trataba de tomar una decisión, recibió 2 magníficas ofertas para unirse al cuerpo oficial de otros 2 grandes y bien establecidos ministerios. Su salario hubiera sido bueno. Las oportunidades del ministerio eran atractivas y por si fuera poco, el solo honor de trabajar para cualquiera de esos ministerios hubiese bastado para reforzar su ego. Mientras más lo pensaba, más confundido se sentía. Todo parece indicar que el demonio de la duda lo estaba visitando, ¿verdad? En un momento estaba absolutamente seguro de lo que quería hacer, y ahora vacilaba entre diferentes opciones. Puesto que su situación no favorecía regresar a San Luis, era tentador aceptar una de las otras ofertas, pero no podía sentir paz respecto a tomar alguno de estos caminos. Por fin le pidió consejo a uno de los pastores que le habían ofrecido empleo, y el hombre le contestó sabiamente: «Vete a algún lugar, quédate tranquilo y callado. Entonces, silencia tu cabeza y busca dentro de tu corazón. Mira lo que hay ahí y hazlo». Cuando siguió el consejo del pastor, enseguida encontró que su corazón estaba en la iglesia en San Luis. No sabía cómo podría hacerlo con lo que tenía en la mano, pero siguió adelante obediente y los resultados fueron maravillosos. Hoy ese pastor, Rick Shelton, es el fundador y pastor decano del Centro de Vida Cristiana en San Luis, Missouri. Miles de vidas han sido bendecidas y transformadas a lo largo de los años por medio de este ministerio. Yo fui pastora asociada allí durante 5 años
y mi ministerio nació durante ese tiempo. Calcula cuánto hubiera robado el diablo por medio de la duda y la incredulidad si el pastor Shelton se hubiese dejado conducir por su cabeza en lugar de su corazón. La duda es una elección. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: «Nunca jamás brote fruto de ti». Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: «¿Cómo es que la higuera se secó al instante?». Respondiendo Jesús, les dijo: «En verdad os digo que si tenéis fe, una confianza firme en que apoyarse, y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo de veras, lo recibiréis». Mateo 21, versículos del 18 al 22. Cuando sus discípulos se maravillaron y le preguntaron a Jesús cómo él era capaz de destruir la higuera con solo una palabra, él les contestó en esencia: «Si tenéis fe y no dudáis, podréis hacer lo mismo que le hice a la higuera, y cosas aún mayores». Ver Juan 14, versículo 12. Hemos establecido que la fe es el don de Dios, así que sabemos que tenemos fe. Romanos 12, versículo 3. Pero la duda es una elección. Es la táctica de guerra del diablo contra nuestras mentes. Puesto que puedes escoger tus propios pensamientos, cuando te asalte la duda, debes aprender a reconocerla por lo que es, decir: «No, gracias», y seguir creyendo. Eres tú quien escoge. La incredulidad es desobediencia. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: «Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos, y ellos no pudieron curarlo». Respondiéndole Jesús dijo: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá». Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?». Y él les dijo: «Por vuestra poca fe». Mateo 17, versículos del 14 al 20. Recuerda que la incredulidad conduce a la desobediencia. Quizás Jesús les había enseñado a sus discípulos ciertas cosas que debían hacer en estos casos, y su incredulidad hizo que lo desobedecieran. Por lo tanto, no tuvieron éxito. En todo caso, el punto es que la incredulidad, como la duda, nos impedirá hacer lo que Dios nos ha llamado a llevar a cabo en la vida, para lo cual nos ha ungido. También nos impedirá sentir la paz que Él desea que disfrutemos cuando encontramos reposo para nuestras almas en Él. Mateo 11, versículos del 28 al 29. Un descanso sabático. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo de Dios para saber y experimentarlo por nosotros mismos. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia.
en el cual cayeron aquellos en el desierto. Hebreos 4, versículo 11. Si leemos todo el cuarto capítulo del libro de Hebreos, encontraremos que habla de un reposo sabático que está disponible para el pueblo de Dios. Bajo el antiguo pacto, el sábado se observaba como un día de reposo donde el creyente puede permanecer. Bajo el nuevo pacto, este reposo sabático del que se habla es un lugar espiritual de reposo. Todo creyente tiene el privilegio de negarse a preocuparse o sentir ansiedad. Como creyentes, tú y yo podemos entrar en el reposo de Dios y quedarnos allí. Una observación cuidadosa de Hebreos 4, versículo 11, revela que jamás entraremos en ese reposo excepto creyendo y lo perderemos dudando y desobedeciendo. La incredulidad nos mantendrá viviendo en el desierto, pero Jesús ha proporcionado un lugar permanente de reposo, uno que puede ser habitado solo mediante el vivir por fe. Viviendo por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, versículo 17. Recuerdo un incidente que puede aclarar definitivamente este asunto. Un anochecer, yo andaba por mi casa tratando de cumplimentar quehaceres de la casa, y me sentía muy infeliz. No sentía gozo alguno, no había paz en mi corazón. No hacía más que preguntarle al Señor, ¿qué anda mal en mí? Con frecuencia me sentía así, y sinceramente deseaba saber cuál era mi problema. Estaba intentando seguir todas las cosas tal como las aprendía en mi andar con Jesús, pero era seguro que algo faltaba. En eso sonó el teléfono, y mientras hablaba, repasaba una caja de tarjetas con versículos de la Biblia que alguien me había enviado. No estaba realmente fijándome en ninguna, sino solo barajándolas mientras hablaba por teléfono. Cuando colgué, decidí escoger una al azar y ver si podía sacar algún aliento de ella. Saqué Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, a través de la experiencia de tu fe, para que abundéis, reboséis, desbordéis, en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo vi todo claro. Todo mi problema era la duda y la incredulidad. Me estaba haciendo infeliz creyendo las mentiras del diablo. Estaba siendo pesimista y negativa. No podía tener gozo ni paz porque no estaba creyendo. Es imposible tener gozo y paz y vivir en incredulidad. Toma la decisión de creerle a Dios y no al diablo. Aprende a vivir por fe y para fe. De acuerdo con Romanos 1, versículo 17, esa es la forma en que se revela la justicia de Dios. El Señor tuvo que revelarme que en lugar de vivir por fe, para fe, con frecuencia yo vivía de fe a duda a incredulidad. Yo iba hacia adelante y atrás, de la una a la otra. Por eso tenía tantos problemas e infelicidad en mi vida. Recuerda, de acuerdo con Santiago 1, versículos del 7 al 8, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos y nunca recibe lo que desea del Señor. Hazte el propósito de que no vas a tener doble ánimo. No vivas en duda. Dios tiene una vida estupenda planeada para ti. No permitas que el diablo te la robe con sus mentiras. En lugar de eso, destruyendo especulaciones,
y todo razonamiento altivo que se levante contra el verdadero conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. Segunda de Corintios 10, versículo 5.